Tenemos hoy este, la fortuna de contar con el maestro Antonio Montero. Ya lo recuerdan, él es abogado, es especialista en derecho sanitario y maestro en derecho con enfoque en aspectos legales de la salud. Y justo su doctorado lo está haciendo en aspectos legales de inteligencia artificial. Entonces, voy a pedirles que los que puedan prender la cámara, porque siempre es más agradable que los vean, especialmente si tenemos invitados, pues la prendan, y aprovechen mucho, en la clase de hoy porque va a ser muy ilustrativa. La inteligencia artificial ya la estamos usando todos y creo que el gran reto es saber cómo usarla, ¿no? Y cuáles son los aspectos legales en este aspecto que son un gran reto. Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que comentamos o ya le damos la palabra. Si dicen que no, pues yo creo que es un no, ¿verdad? Entonces, todo bien, perfecto, muchas gracias. Gracias, Adrián, Ariana. Vamos a empezar. Le doy la palabra y ya cualquier cosa, aprovéchelo, de verdad que las demandas van a estar bonitas. Muchas gracias, Gerardo, por prender la cámara. Les voy a poner un puntito extra para que saquen 11 a los que prendan la cámara. Entonces, aprovechen el momento de la última oportunidad para tener puntos extras. Y yo la quito para que, ay, miren, ya para que se vea que están los dos. Qué bien. Evidencia de que sí hay dos, tres, cuatro. Ah, sí, me habían dicho que tenía que darles puntos extra por prender la cámara. De haber sabido, pues ya lo hubiera hecho antes. En fin. Entonces, los dejo con ustedes y cualquier cosa, pues ahora sí que aprovechen. Muy bien, doctora, muchas gracias por la presentación, y por el uso de la palabra. Denme un segundito, voy a compartir una presentación que elaboré eh, para esta ocasión. Permítame un segundo, por favor. Muy bien. ¿Está habilitado, doctora? Aquí está, share screen. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Perfecto. No sé si ya puedan ver la presentación. Si por favor alguien me Ya, puede ya confirmar se ve. oralmente. Bien, gracias. Muy bien. Perfecto. En esta ocasión, como la doctora Lima les adelantó, el tema es la regulación de la inteligencia artificial aplicada a la atención médica. Este es un trabajo prospectivo. Me gustaría que iniciáramos esta clase con unas palabras de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, seguramente el nombre no nos suena a muchos. A mí hasta poco antes de investigar sobre esto no me sonaba. Él es un científico británico que tiene como 200 papers ya publicados y su contribución fue modernizar la teoría de las redes neuronales y la retropropagación para algoritmos. Y gracias a su trabajo es que se revolucionó el machine learning y tenemos los sistemas actuales de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imágenes, también de lenguajes de large language models, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esta es una entrevista que está de él en YouTube. Si alguna vez tienen tiempo, véanla completa, pero hay algo que consideré ad hoc para iniciar esta clase. Me gustaría, es un pequeño fragmento. En Coppel evolucionamos porque ahora sí que disculpen, tú eres la llave. La entrevista está en inglés, pero tiene ahí el caption. The autonomous weapons part of the risk framework. Right. So the next one is John. La sección de la que están hablando aquí es el riesgo de desempleo gracias al uso de inteligencia artificial. Y me gustó aquí la reflexión,
creo que les tal vez alegre el día, espero. Respecto a qué empleos pueden o no pueden ser sustituidos con el uso de inteligencia artificial. No encuentro aquí español, pero pues espero que en inglés no les moleste leer los Creo que viene como Spanish, ¿no? subtítulos de... lo busqué, pero pues Business. Yeah. In the past, new technologies have come in which didn't lead to joblessness. New jobs were created. So the classic example people use is automatic teller machines. When automatic teller machines came in, a lot of bank tellers didn't lose their jobs. They just got to do more interesting things. But here, I think this is more like when they got machines in the Industrial Revolution, and you can't have a job digging ditches now because a machine can dig ditches much better than you can. And I think for mundane intellectual labor, AI is just going to replace everybody. Now, may well be in the form of you have fewer people using AI assistants. So it's a combination of a person and an AI assistant are now doing the work that 10 people could do previously. People say that it will create new jobs, though, so we'll be fine. Yes, and that's been the case for other technologies, but this is a very different kind of technology. If it can do all mundane human intellectual labor, then what new jobs is it going to create? You'd have to be very skilled to have a job that it couldn't just do. So I don't think they're right. I think you can try and generalize from other technologies that come in, like computers or automatic teller machines, but I think this is different. People use this phrase, they say AI won't take your job, a human using AI will take your job. Yes, I think that's true. But for many jobs, that'll mean you need far fewer people. My niece answers letters of complaint to a health service. It used to take her 25 minutes. She'd read the complaint and she'd think how to reply and she'd write a letter. And now she just scans it into a chatbot and it writes the letter. She just checks the letter. Occasionally, she tells it to revise in some ways. The whole process takes her 5 minutes. That means she can answer 5 times as many letters. And that means they need 5 times fewer of her. So she can do the job that 5 of her used to do. Now, that will mean they need less people. In other jobs, like in healthcare, they're much more elastic. So if you could make doctors 5 times as efficient, we could all have 5 times as much healthcare for the same price. And that would be great. There's almost no limit to how much healthcare people can absorb. They always want more healthcare. Listo, eso es lo que quería que escucharan. Sí se especula que muchos tipos de trabajos intelectuales con carga ligera, principalmente los que llaman en inglés clerks, gente que se dedica a escribir cartas, demandas, cierto tipo de textos, por ejemplo, todos los que requieren los procesos administrativos, pues con la inteligencia artificial van a requerir mucho, mucho menos personal, ¿no? Y la única excepción que señala Geoffrey Hinton es los servicios de salud. Siempre se van a necesitar más servicios de salud y la necesidad de servicios de salud es ilimitada. Y entre más envejece la población, más se necesita, ¿no? De hecho, hay una entrevista con Bill Gates, publicada hace unos días, que dice, bueno, pues, ¿qué trabajos van a desaparecer y qué no? Y pues dice, bueno, básicamente fontaneros y médicos, ¿no? Y no hace ningún intermedio, ¿no? Entonces, felicidades, enhorabuena. Tal vez en lo que nos resta de vida, los médicos no sean sustituibles y, por lo tanto, como se espera que usen inteligencia artificial, empieza a haber una regulación incipiente, que es el tema del que espero que podamos desarrollar esta tarde, ¿no? ¿Cuál es el panorama actual? A partir de la pandemia de COVID, se empezaron a desarrollar y a popularizar varios sistemas de inteligencia artificial, principalmente en China para la vigilancia epidemiológica.
y de ahí empezó a derivar la necesidad de regulación. Las regulaciones que vamos a ver ahora, pues todas van a verlo, son muy recientes. Algunas tal vez, la más vieja creo que es de 2016, pero está reformada en 2021. Entonces, para este panorama me voy a concentrar en regulación en Estados Unidos y en regulación en la Unión Europea. Más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué ocurre en Estados Unidos de América? Ha habido un estira y afloja regulatorio. Recuerden, los últimos tres presidentes han sido Trump, Biden, Trump. Trump hizo una primera regulación. Biden, que es la que comento aquí, en 2023 hizo una orden ejecutiva que establecía unos principios federales para regulación de inteligencia artificial, principios como seguridad, confiabilidad, y ahí hay lineamientos específicos para el sector salud. Ya saben que Trump entró en su segundo periodo en enero de 2025. Acaba de publicar una orden ejecutiva que llama Remover barreras para el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial, y tienen ahorita, o bueno, actualmente un cambio de paradigma regulatorio hacia la desregulación. Hay autores que lo ven como un pago de favores de sus patrocinadores en la industria tecnológica. Hay que ver a qué lleva la regulación, que de todos modos en el sector salud la carga regulatoria nunca es ligera. ¿Qué pasa en la Unión Europea? La Unión Europea está presentando un frente regulatorio común con un marco intereuropeo a partir del cual hay regulaciones locales. ¿Cuál es este marco intereuropeo? Es la ley de IA eh, 1689 de 2024. ¿Qué pretende esta ley? Armonizar normas sobre sistemas de IA a nivel europeo, imponiendo obligaciones de informes para proveedores y para usuarios de IA centradas en los valores de la Unión Europea: protección a la salud, seguridad, derechos fundamentales, evitar sesgos algorítmicos, etcétera, ¿no? Además de esta regulación de IA específica, europeo de datos, que crea un marco jurídico común para intercambio de datos en salud en toda la Unión Europea. Esto es algo que desde ahora me gustaría que observen. Las regulaciones sobre inteligencia artificial van a ir de la mano de regulaciones sobre manejos de datos personales. ¿Por qué? Pues porque estos datos son los que alimentan a los modelos de inteligencia artificial. De aquí derivan categorías normativas incidentes. Yo las divido para este estudio en cuatro rubros que quiero que dividamos ahora, que analicemos un poquito con más calma. Es interoperabilidad de datos de salud, consentimiento informado digital, transparencia algorítmica técnica y derecho a la exclusión voluntaria. Vamos a definir estos términos poquito a poco y a dar un panorama general de su regulación. Interoperabilidad, yo creo que es un término que ya conocen. Estoy seguro que la doctora Lima ya se los mencionó. Está incluso en nuestras normas mexicanas. En la norma de expediente clínico electrónico se establece la obligación de interoperabilidad. Estamos atrasadísimos con eso en México. Este ha sido el eterno llamerito. Ahora parece que sí lo están tomando en serio. Al rato, pues ya ni siquiera va a ser una cuestión de soberanía. Va a estar México obligado por distintos tratados, pero vamos a adelantarnos. Bueno, vamos a revisar eso un poquito más adelante. ¿A qué se refiere la interoperabilidad de datos?
a la capacidad de usar datos clínicos de forma segura y estandarizada entre distintos sistemas y entidades. Este es un aspecto crítico para la inteligencia artificial en salud. La efectividad de muchos algoritmos depende del acceso a grandes volúmenes de datos. Vamos a ver un poquito el panorama en la Unión Europea y después en Estados Unidos. En la Unión Europea, como ya adelante, hay una reglamentación de algo que llaman Espacio Europeo de Datos de Salud, es de este año, y establece un marco legal y técnico armonizado para historias clínicas electrónicas, fomentando interoperabilidad, innovación, buen funcionamiento del mercado interior digital en salud. ¿Qué busca? Pues empoderar al paciente con acceso y control sobre sus datos, es el uso primario, y el uso secundario es facilitar el uso seguro de datos con fines de investigación, políticas públicas y desarrollo de IA. Pues, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, que como ya aprendimos a la mala hace un par de años, pues es un concepto que cada vez es más importante. En particular, este marco obliga a estándares comunes y certificación para sistemas de historia clínica, asegurando que sean totalmente interoperables entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cuál es el caso en los Estados Unidos? Se ha implementado una normativa derivada del 21 First Century Cures Act de 2016. La última reforma publicada en 2020, pero con vigencia en 2021. ¿Cómo? ¿Perdón? No, creo que era de su guardia. Ah, bueno, continúo. Bueno, ¿qué significa esto? Se sanciona cualquier conducta de proveedores de salud, desarrolladores de sistemas o redes que interfiera con el acceso, intercambio o uso de información de salud electrónica por parte de pacientes u otros agentes autorizados. Ya lo deben de conocer, el sistema de de salud de Estados Unidos está sumamente privatizado o totalmente privatizado. Se guía por aseguradoras y este sistema, ¿qué es lo que propone? Que las aseguradoras tengan un sistema común para compartir información en caso de que el asegurado quiera cambiar de una a otra, no le bloqueen su expediente clínico y se pueda hacer la transición sin mayor problema. ¿Qué exige? Exige la adopción de interfaces de programación estandarizada, permitir que los pacientes accedan a sus historias clínicas, incluso desde aplicaciones móviles, y que puedan comunicarse. ¿Qué buscan? Pues efectivamente el control del paciente sobre sus datos. Es un cambio de paradigma importante. Yo recuerdo indico, la gente tenía que hasta meter un amparo, siempre procedían para acceder a sus datos médicos y a su historia clínica. Es una obligación, ¿no? Todo lo que anoten lo tiene y puede ver el paciente. No son cosas confidenciales. Incluso hasta éticamente considero que no debería de ser así. Todavía hay médicos que creo que tienen esa idea de que el paciente no puede acceder a su historial médico. Es un paradigma totalmente obsoleto y en el caso mexicano, inconstitucional. ¿Cuál es la importancia del tema? Un régimen robusto de interoperabilidad, como ya se explicó, es un prerequisito para políticas de inteligencia artificial en salud. Siguiente tema o siguiente rubro regulatorio. Consentimiento informado con relación a la inteligencia artificial. Este es un desarrollo incipiente. ¿Qué es lo que se busca? Que en el consentimiento informado del paciente, cuando se empiecen a usar
sistemas de diagnóstico de inteligencia artificial como auxiliares de diagnóstico, auxiliares imagenológicos, etcétera, se le haga saber al paciente que se están utilizando estos sistemas para su diagnóstico y pues preferiblemente contar con su anuencia. ¿Qué pasa en el contexto europeo? Hay un reglamento general de protección de datos que ya consagra la exigencia de consentimiento explícito para el tratamiento de datos personales sensibles. Por supuesto, incluyen los datos de salud, salvo ciertas excepciones legales. Establece transparencia como principio fundamental y otorga a los titulares de datos varios derechos ligados a información y consentimiento. Derecho a ser informados sobre las finalidades y usos de sus datos, los llamados derechos ARCO, que son acceso, rectificación, etcétera. Y en un considerando sugiere incluso el derecho a obtener una explicación de decisiones automatizadas significativas. Esto es ya previendo que cada vez va a ser más importante el uso de inteligencia artificial. Actualmente en esta disposición, pues por ejemplo, se refieren al acceso a créditos, la calificación crediticia ya en todos lados es calculada con inteligencia artificial y ya se prevé un derecho de los usuarios de poder pedir la explicación de ello. En el contexto americano, no hay un marco federal integral de privacidad de datos en salud, pero se aplican leyes sectoriales, lo que explicaba previamente. Eh, Leyes sobre datos y en el caso de Estados Unidos, sobre portabilidad en el uso en la contratación de seguros de salud. Esta última regula el consentimiento para usar o divulgar información médica identificable. Esto es particularmente importante en el sistema americano. En el sistema americano, alguien para acceder a un seguro es previamente calificado y si tiene condiciones preexistentes, le pueden negar incluso el acceso a el aseguramiento y sin aseguramiento no hay servicio o el servicio cuesta una cantidad que es impagable, ¿no? Entonces, aquí están entrando para eso estas eh, reglamentaciones para el rastreo de los datos de salud, ¿no? Eh, Aquí hay otro, es una propuesta, Bill of Rights de la Casa Blanca, desarrolla una serie de derechos sobre privacidad e inteligencia artificial. Independientemente de estas reglamentaciones obligatorias, también hay guías éticas de las distintas asociaciones médicas. Todas estas entidades han empezado a recomendar que los clínicos informen a los pacientes cuando una decisión clínica se apoya en una herramienta de IA como parte del consentimiento informado ampliado. Otro rubro, perdón, transparencia algorítmica. La transparencia algorítmica se refiere a la obligación de divulgación de información técnica sobre los sistemas de inteligencia artificial, diseño, funcionamiento interno, fuentes de datos, criterios de decisión, de modo que las autoridades profesionales de la salud e incluso pacientes puedan comprender, auditar y confiar en estos sistemas. Este concepto, derecho, principio, se plantea como una forma para contrarrestar algo que en literatura llaman el problema de las cajas negras de inteligencia artificial, que es el saber cómo estos sistemas, eh, por decirlo entre comillas, estructuran su árbol de decisiones o su algoritmo de decisión y en base a qué datos.
En el contexto europeo, se ha incorporado la transparencia como requisito legal en su ley de IA. En la ley de IA europea, la columna vertebral es el riesgo de uso y en los sistemas de salud se consideran sistemas de alto riesgo. Entonces, a estos sistemas de alto riesgo se les establece un parámetro de exigencia superior. La información necesaria para entender su funcionamiento y usarlo completamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues, por ejemplo, el equivalente a COFEPRIS en España, Alemania, etcétera, tiene que tener un reglamento para que los sistemas de inteligencia artificial aplicados a salud puedan ser certificados. Esto no es nuevo, es por ejemplo, ya estaba regulado con el concepto de software como dispositivo médico. La ley de IA prevé requisitos de transparencia específicos cuando es, por ejemplo, para riesgo limitado, por ejemplo, como los chatbots. Todo este marco refuerza el principio de que ninguna IA en salud debe operar como una caja negra incuestionable. ¿Cuál es el contexto americano? La FDA, la Food and Drugs Administration, dentro de su regulación de software médico, ha enfatizado el Good Machine Learning Practice, que incluye la transparencia en las comunicaciones hacia usuarios clínicos, por ejemplo, rotular claramente que un sistema es asistido por inteligencia artificial, proporcionar información sobre su desempeño y limitaciones conocidas. Esto deriva de que en la práctica hay usuarios que tienen derecho a saber que una decisión o sistema automatizado está en uso y recibir explicaciones. Hay, además de las legislaciones federales, legislaciones estatales específicas sobre inteligencia artificial. Una es en California, en su ley de privacidad, se refuerza la información del usuario sobre decisiones automatizadas. Y en Virginia se otorga a los ciudadanos el derecho a optar por no ser perfilados automáticamente, lo que conlleva a dar a conocer cuáles son los procesos de perfilación, que es lo que se refería anteriormente sobre la calificación para ingreso a los seguros, para contratación de un seguro. El I-Bill of Rights de la Casa Blanca, en su cuarto principio, notificación, explicación, establece que los usuarios tienen derecho a saber si una decisión o sistema automatizado está en uso. Este Bill of Rights no es vinculante, pero refleja una expectativa ética que podría traducirse en regulaciones. Y por último, de los conceptos está el derecho al opt-out. En castellano lo traduce normalmente como exclusión voluntaria. ¿Qué es la exclusión voluntaria relacionada con la inteligencia artificial? Se compone de dos derechos. El derecho a que en tu diagnóstico no se use inteligencia artificial y el derecho a que tus datos clínicos no sean usados en modelos de entrenamiento de inteligencia artificial. Nuevamente vamos al contexto europeo. Ya se incorpora una forma de opt-out en la protección de datos. El artículo 22 del reglamento de datos reconoce al individuo el derecho de no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en procesamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o significativos en él. Esto aplicado a salud implicaría que un paciente tiene derecho a exigir una intervención humana en decisiones cruciales, diagnósticas o terapéuticas, previendo la masificación del uso de inteligencia artificial como auxiliar de diagnóstico o tratamiento. El nuevo reglamento de datos refuerza la idea del opt-out en el contexto de datos.
garantiza a los pacientes mayor control sobre la compartición de sus datos sanitarios, incluso la posibilidad de excluir partes de su expediente para ser compartidas. Nuevamente vamos a los usos secundarios, que es la investigación en IA y el entrenamiento de datos. El paciente tiene el derecho a ejercer por un opt-out de manera sencilla y reversible, de modo que sus datos no sean utilizados para esos fines. Aún existiendo el opt-out, hay salvaguardas estrictas. Por ejemplo, el interés público. Y nuevamente vamos, ¿qué implica esto? La vigilancia epidemiológica. Por razones de interés público, eso puede excluirse. Recordemos el contexto de la pandemia. En Estados Unidos, el derecho a la exclusión se ha manifestado principalmente en legislaciones estatales de privacidad, y en la I-Bill of Rights se incluyó un quinto principio: alternativas humanas, consideración y falabilidad, indicando que los usuarios deberán poder optar por no interactuar con un sistema automatizado cuando sea apropiado y tener acceso a una persona que pueda intervenir rápidamente. Bueno, este es el contexto en Estados Unidos y Europa a grosso modo. Seguramente se preguntarán, bueno, ¿y en México, en qué estamos? Y pues por eso puse esta imagen. En México estamos, lamentablemente, en una negación de la realidad. COFEPRIS actualmente, aunque tiene capacidad administrativa para emitir reglamentación y normas, no lo ha hecho. No hay una norma oficial mexicana sobre inteligencia artificial aplicada en salud. Hay propuestas legislativas que no han sido ni discutidas ni aprobadas, que sugieren utilizar por analogía la reglamentación existente a la inteligencia artificial, ¿no? Llámese todo lo que ya se tiene de reglamentación para medicamentos y dispositivos y para tratamiento médico, usarlo por analogía para inteligencia artificial, y pues esa sería la forma económica de resolver la cuestión. Hay algo que pues también se ha estado mencionando en distintos foros, y es que México pues no ha querido legislar en la materia porque pues implicaría un acto de soberanía que pues actualmente no les veo muchos ánimos de ejercer. Traducción a grosso modo, pues están esperando que Donald Trump les dé permiso para legislar sobre inteligencia artificial. Y sin eso, pues no, estamos en la anomia legislativa, ¿no? Pero pues eso es todo en esta presentación. Creo que fueron muchos datos. Espero este, que hayan sido comprensibles, y si tienen alguna duda, denme un segundo y lo veo en el chat, o no sé si la quieran expresar. Y un segundito, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, ah, ah. Ya se dejó de compartir, perdón. No, continúa. A ver, un segundo, por favor. Stop share. Listo, perfecto. Sí, creo que ya por fin, ¿no? Muy bien. Doctora Lima, ¿ya se dejó de compartir la pantalla? Sí, ya, y hay una pregunta en el chat Perfecto. y que es, ¿hay alguna norma en cuanto al uso de IA, no específicamente cuestiones de salud en general? Eh, Buena pregunta. No, no la hay. Por ejemplo, aquí en México, de dependencias, bueno, de poderes,
dentro del gobierno, el Poder Judicial ya ha estado utilizando inteligencia artificial para los sistemas de gestión de jurisprudencia, incluso para explicabilidad de sentencias, y lo hace sin aplicar una norma porque no hay ninguna norma. No hay NOM, no hay una ley general. Este, estamos partiendo de un supuesto de que estamos como en 2016 o antes, ¿no? Legislativamente hablando o normativamente hablando. No hay una aproximación a lo que sería una normatividad. Ha habido foros ya con el Poder Judicial en el que van a hablar especialistas sobre, pues, regulaciones generales. Hace poco hubo un evento auspiciado por la Secretaría de Ciencias. Eh, Acudieron investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues efectivamente comentan que pues ya sería momento de que en México se empezara a plantear una regulación. El planteamiento regulatorio, como un poco les acabo de mostrar, tiene que ser bajo principios que sean flexibles. ¿Por qué? Porque si hacen descripciones sumamente específicas y que se espere una aplicación taxativa, pues va a ser una ley que ya incluso mientras se está discutiendo va a ser obsoleta. Pero efectivamente hay una anomia legislativa que yo considero grave. Veo una pregunta de Gerardo. Dice, ¿cuál es la postura de las leyes que mencioné ante las fallas que llegan a tener la IA? Por ejemplo, cuando brindan datos falsos o alucinan. Muy buena pregunta. Eh, Hay un trabajo que estoy preparando en el que investigo responsabilidad médica relacionada a la inteligencia artificial y la hipótesis de la que parto y que lamentablemente estoy comprobando es que el médico es un sumidero de responsabilidades respecto al uso de inteligencia artificial. Si tú la usas y te da un mal diagnóstico y ese diagnóstico lo aplicas, el responsable, hasta donde está la legislación, eres tú como médico y no el sistema de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante que conforme avance la masificación de estos sistemas, eh, los médicos se organicen sectorialmente para protegerse jurídicamente. ¿Por qué? Porque las compañías que producen inteligencia artificial ya lo están haciendo y están aplicando lo que coloquialmente sería un SAFO. No sé si me estoy explicando, ¿no? En términos muy coloquiales, ¿no? Es importante porque si ustedes recomiendan o usan una IA para hacer diagnóstico e intervención, el responsable es el médico, ¿eh? Así que se alucinó y ustedes no corroboraron que alucinó y se equivocó en algo, el médico. Es como una radiografía. Si tú haces mala interpretación, el problema es tuyo. No puedes decir, la radiografía decía que estaba fracturado y no estaba fracturado, o al revés. La radiografía no me mostró la fractura y se luxó, pues igual. Piénselo que son como sistemas de apoyo siempre. Digo también, y si sirve de consuelo, las primeras víctimas de esto han sido precisamente abogados. Ya ha habido casos de abogados que han presentado demandas, que fundamentan mediante sistemas de lenguaje natural y efectivamente incluyen en sus demandas contenido alucinado que en el momento de que se procesa la demanda, pues el juzgado dice, oye, la jurisprudencia que tú mencionas no existe el rubro, no es aplicable y pues han hecho un tremendo papelón, ¿no? Entonces, pues como todo, úsese con precaución. Sobre todo en este momento en el que, por ejemplo, en México no hay sistemas de inteligencia artificial que tengan aprobación de COFEPRIS y que tengan, pues,
lo equivalente a un medicamento, instrucciones de uso, contraindicaciones, garantía, etcétera, ¿no? Es por eso que, por lo delicado del tema, ya en Estados Unidos está entrando la FDA y en la Unión Europea, pues cada uno de los países, su órgano regulador, está empezando a tomar en serio el problema. Porque esto yo no creo que sea una cuestión de futuro lejano. Yo más bien veo que esto tal vez a finales de este año ya empiece a causar conflictos. En Estados Unidos ya hay juicios en los que, por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que se usan para definir las visitas de enfermeras a pacientes geriátricos y da la casualidad de que cuando se implementan estos sistemas, lo primero que recomiendan es reducir la cantidad de atención recibida por paciente, ¿no? Y pues los pacientes eh, demandan, piden una acción precautoria para limitar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, esto ya está produciendo efectos jurídicos. A ver, un segundito, creo que hay unas preguntas más. En cuanto a suscripciones de servicios de salud mental de IA que vimos en la clase pasada, la responsabilidad sí cae en la IA. Eh, no estuve en la clase pasada, pero si me permiten dar una Era, opinión como abogado, este, la responsabilidad sí caería en el sistema de IA, pero, y aquí está lo perverso del sistema, el afectado es el que tendría que demostrarlo y el que tendría que demandarlo. Hubo un caso de una señora que tenía un hijo autista que dejó con uno de estos chatbots que simulan personajes, empezó a tener como unas, no sé si incluso llamarlo conversaciones, yo lo llamaría interacciones, con este sistema. Se agravaron sus condiciones, terminó suicidándose. Y pues, ¿qué tiene que hacer la mamá para demostrar esto? Pues, demandar por vía civil, que realmente no es algo ni fácil ni barato. Y pues quien va a contestar la demanda va a ser, precisamente abogados corporativos que ya están totalmente preparados para este imprevisto, ¿no? Por eso, algunos tenemos la postura de que es muy, muy, muy importante la regulación estatal, porque yo considero que no puede dejarse a la persona sola contra intereses que incluso son multinacionales. Pero bueno, espero que se haya contestado la pregunta. No sé si tenga algo que agregar, doctora. no, creo que es adecuado y hay un gran vacío que finalmente el tema es quién responde, ¿no? Luego, como una especie de sindicato. La organización que nos comenta. No, bueno, pues en términos políticos me referiría a desarrollar conciencia de clase, ¿no? Y a defender intereses gremiales. Pues hay muchísimas asociaciones médicas, ONGs, los sindicatos de cada una de las dependencias que hay en México. Yo creo que es importante que quienes pertenecen a sindicatos u organizaciones gremiales o asociaciones médicas empiecen a compartir con sus colegas la importancia de hablar sobre la regulación de este tema. Incluso si entre varios pueden unirse, pues sería excelente, pero para mí esta regulación, al final del día, pues intersecciona con una cuestión de organización política que pues ya sé, suena un tema eh, muy cansado y desgastante, pero lamentablemente
humilde opinión, los partidos políticos no nos van a resolver absolutamente nada. Eh, Última. Sí, exacto. ¿Es segura la información de los pacientes cuando se utiliza IA? Por ejemplo, ya es utilizado en expedientes en donde a través de la IA hacen la nota médica. Buena pregunta. Hay también en un estudio que estuve haciendo, hay precisamente modelos de lenguaje natural que tú estás frente a la computadora y te transcribe lo que estás platicando con el paciente o la entrevista clínica y de ahí te resume la nota médica que refieres. Hay dos sistemas, uno que recuerdo que es de Microsoft. El de Microsoft cuenta con certificación de la FDA, entonces pues se asume que es seguro. Me encantaría que aquí en México esos mismos productos tuvieran autorización de COFEPRIS, porque sin ello no habría ninguna garantía de su uso. Y eso me lleva al punto que he desarrollado a lo largo de esta disertación, ¿no? La importancia de que haya regulación o certificación. No sé si hay alguna pregunta más, si estamos bien de tiempo, doctora. Yo creo que con esta cerramos, más que nada para ajustarnos a los tiempos. Voy a dejar de grabar. Y creo que es bien importante. La verdad es que este tema siempre da para seguir trabajando sobre regulación. Es bien complejo, todavía va a ser más complejo